Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Es poquitos, que yo sepa, a ver, uno, dos, en lo que yo he trabajado tengo dos que han sido de ansiedad, que son casi esquizofrénicos. Oh my God. Sí, personas que quieren ya el resultado, es con una hora, mejor dicho, ya arreglarles la vida. Un mexicano y un colombiano, una colombiana. Son dos casos que tengo registrados así que no quedan contentos. Pero por lo demás sí no tengo quejas. Y es porque uno da todo. O sea, Claro que sí. en las horas que es cada sesión uno se enfoca a dar todo, así se cumpla al 100% o menos. Porque como todos somos igual, diferentes. ¿Cierto? Oye, Juan, creo que en eso está mucho la habilidad de uno poder preguntarle a la persona para poder descubrir cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ser tú. Saber qué preguntar para poder llegar como a los del problema. Primero, el rapó. Yo te comentaba, creo que alguna vez del rapó. El rapó es ser uno mismo, prácticamente. Sin hablar de qué rapó, es ser uno mismo. Que ellos no lo vean a uno como un doctor, sino como una persona amiga. Uno tiene que ser sincero y ser auténtico, no tener el disfraz de un doctor, porque eso se vuelve una barrera para muchos. Inconscientemente muchos han tenido malas experiencias con personas muy serias, personas muy de título, personas muy académicas. Entonces mi técnica es ser yo como tú me conoces. Ese es el rapó mío. Y si ves cómo hemos sido compatibles. Y así es con todo el mundo. Yo con todos yo entro muy fácil y ellos se enganchan, si pudiéramos decirlo de esa manera. Facilísimo. ¿Por qué? Porque ellos ven la sinceridad, ven mi entrega, ven el amor que le tengo a las personas. Fuera de la plata, o sea, a mí la plata eso viene por inercia. Muchos no atienden, un ejemplo, muchos no van a estar hablando contigo si no hay paga. Solo te dan pregunta y respuesta y punto y ya, chao, y ni más vuelven a hablar con ellos. Yo no. Yo soy de los que sigo en comunicación con ellos aún sin esperar el contrato. Entonces yo no peleo por un contrato, sino él se da solo. Yo por ejemplo hablo contigo y yo no estoy detrás de un contrato. Si al último se va a hacer, se hace, y si no, pues también. Pero para mí es tan importante el que habla conmigo, que si puedo darle información en el momento así, de momentos muy pequeños, pues lo doy. Y ya después que uno ya diga, bueno, hay un curso, eso pues ya es otra cosa. Pero eso ayuda mucho para que la persona confíe en uno, que no lo ven a uno tan metalizado, tan jodido. O sea, porque el capitalismo es muy jodido. Y la gente está entrenada es para dar y esperar plata. Entonces yo doy una respuesta, pero entonces me pagas la respuesta. Que te puedo llamar en media hora, bueno, pero eso vale tanto. Entonces eso es muy dañino y eso es malo para la empresa. No todo es plata. Yo hago acompañamientos, yo estoy pendiente de la gente y escribo cómo están, cómo está el niño, cómo está de los que yo he atendido, y fuera de eso pues un poquito más, ¿no? No es solamente tan cerrado. Entonces yo creo que el éxito de cualquier profesión es uno atender personas, no cosas, no cosificar a la persona, sino atenderla, verlo como alguien importante. O sea, así nunca pague porque de pronto se volvió un amigo y de pronto nunca pudo hacer una terapia, pero recibió información como hemos dado. Es valioso para la gente y ellos sí le recomiendan a uno. ¿Por qué? Porque ellos vieron que es una empresa que es abierta. Lo digo porque yo, como estoy registrado, soy una empresa. Entonces
Ajá. Para ellos, ellos escuchan que es una empresa fuera de lo común, que también se preocupa por ellos. Lo demás, las demás empresas, por lo general todo es plata. Un Corbera, cualquiera de todos sus conocidos, ellos son solo millones, no más. Un curso, eso es solo el curso y punto, y paguen y chao, y ni más, así sean Pero 500 te mil. pregunto algo, Juan. Tú tienes un paciente listo, haces tu técnica de hipnosis, logras llevarlo a la hipnosis. Tengo entendido que hay como unos niveles de Ya, profundidad, ¿verdad? sí, pero De- yo digo que los niveles depende de la persona más que de la técnica. He tenido personas que en un segundo están ya en trance y no necesité de técnica. Entonces yo creo que la persona, y cuando una persona es bien difícil para entrar en hipnosis, ahí ¿qué haces? robarle si tú logras la confianza con esa persona, él suelta todo. ¿Por qué? Porque detrás de un difícil hay desconfianza, hay miedos, hay tantas cosas ocultas que lo bloquean. Cuando él Y logra ver, esto es parte de lo que vos dices cuando ven a alguien con carita inconsciente. claro, claro, porque el inconsciente automáticamente es el que capta cosas en uno. Él lo puede ver a uno como una persona, o sea, hace una asimilación o una asociación donde él puede, el inconsciente, ¿no? Puede asociar Ajá. que uno es alguien que de pronto le hizo mal, o de pronto, por parecido a la cara, le cayó mal y automáticamente se bloquea. Entonces uno tiene que, un ejemplo, que el inconsciente tenga un patrón de una persona que se parece a uno y le cae mal. Si uno rompe con el patrón que él tiene, él deja de entrar. O sea, dice, no, este no es el que le tengo rabia, por ejemplo. Al doctor que alguna vez mejor dicho, me cayó mal por cualquier cosa. Este no es así y uno rompe el patrón. Entonces, los difíciles es por algo. Porque algo traumático o personas parecidas o palabras que les llegaron al alma y lo bloquearon. Entonces, el inconsciente hay que empezar uno, sin saber qué es lo que hay allá, empezar a desbloquearlo. Pues yo siempre digo que siendo uno, yo he tenido personas muy difíciles y han entrado, otras más difíciles y han entrado, de pronto se demoran un poquito más en el tiempo en cuanto a 10 minutos o 20, y todo es cuando uno ve que ya él empieza a hablar porque creyó en ti. O sea, la confianza es importantísima. El rapport, que yo llamo, o que lo llama la técnica de programación neurolingüística. Si tú logras llegar a la persona, tienes ya ganado mucho terreno. Pero si tú ves que él es callado y no suelta, revisémonos a La ver verdad si que es por mí. entonces tuviste un espacio-tiempo en el que empiezas a recordar cosas por lo general de vidas anteriores de una vez o de esta vida. Lo que lo lleve el inconsciente. O sea, uno no debe esperar, uno como terapeuta, no esperemos si es de antes, sino lo que se presente. De acuerdo a eso uno empieza a jugar. O sea, empieza a hacer la Ya terapia. de ahí empiezas a coger la ficha para ver hacia dónde se mueve, si hacia adelante o Sí, hacia atrás. sí, exacto. Por ejemplo, hay personas que le dicen a uno, Pues, no, yo no veo nada. O sea, están aquí, ¿no? Y ya lleva uno 10 minutos y no, es que yo estoy igual. Entonces uno dice, bueno, entonces vámonos a la regresión más cercana. Ayer, ¿qué desayunaste? Y empieza uno a envolverlo ya en una regresión. Y empieza uno con... lo que pasa es que la mente de uno tiene que ser muy hábil. No puede uno bloquearse cuando el otro está bloqueado. Uno tiene que jugar como fútbol. Eso es más o menos como un partido de fútbol. Donde si no está esta opción, entonces veámonos, tiremos la bola por otro lado a ver qué pasa. Entonces, un ejemplo... ¿Por qué la persona después de la primera hipnosis es más fácil entrar en la segunda? Porque ya uno eso se llama el signo señal, ya uno le da un signo, sea una palabra,
o sea un toque, para que el inconsciente automáticamente con esa palabra, con ese toque, ya recuerde que está en hipnosis. Eso se llama el signo señal. Entonces ya después de la primera es sencillísimo la segunda. ¿Por qué? Porque ya está programado para entrar en un estado, sí. Entonces a veces uno les toca la rodilla y ellos no se dan cuenta. Uno le hace así rápido como cuando tiene confianza con alguien de la casa, o el hombro, o los codos. Entonces uno ese codo a veces va acompañado con una palabra, por ejemplo, estarás muy relajado, y él ni se dio cuenta que yo le cogí el hombro, o ella. Entonces va acompañado el toque con la palabra, y ahí ya uno está programando, y uno va viendo, como uno se vuelve observador, si sí está entrando en profundidad, y ellos ni se dan cuenta, como el chistoso que tú me decías. El tipo, ¿te acuerdas el video que tú dices que... La persona entra en trance y ya... ¿El qué? El video que tú me decías que te daba risa con el señor el escéptico, creo que fuiste tú el que me dijiste. Ah, sí, maneje escéptico y terminó y decía que no me voy a dormir, ¿verdad? Y él diciendo yo no me voy a dormir, o yo no sé, no recuerdo qué era lo que decía, no me voy a dormir, algo así. Yo ya lo estaba reprogramando cuando yo le estaba haciendo la hipnosis a la esposa. Esa prueba fue la que yo hice, a ver si cuando estábamos trabajando con la esposa, si estaba efectiva la orden, y si se cumplió. Cuando estábamos en la cocina, en la casa de él, yo le hice el ejercicio, era para comprobar lo que yo estaba trabajando indirectamente con él. Entonces él no sabía, él no sabía que yo ya estaba trabajándolo y estaba hablándole yo a la esposa. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando con la esposa, decía, todos los que estamos aquí ya estamos en trance. Un ejemplo, todos los que estamos aquí en cualquier momento entramos en trance, y él ahí escuchaba, pero no sabía que eso le iba a él también. ¿De qué se trataba? ¿Qué estabas buscando? Claro, entonces él es súper escéptico. ¿Cómo? Ya la persona en trance, entonces ya vos le puedes preguntar lo que quieras. Sí, ya después en trance empieza uno como a decirles, lléveme a un trauma, por ejemplo, el que sea. Puntualmente también se puede decir, vamos a ver dónde el origen de por qué tanto dolor de cabeza. Se puede decir, o lléveme a algo que le está afectando. Y él lo lleva a uno y dice, uy, recuerdo, por ejemplo, a ver que un caso de una señora que desvalorizada tremendamente, y se acordó de niña cuando le hicieron bullying, y ella se cayó y todo el mundo se le burlaba, todo el mundo se le burlaba. Entonces en esa burla ella creó un trauma muy tremendo de desvalorización, y ahí empiezan a trabajar cosas como el perdón. Los niños no saben lo que hacen porque son niños, se burlaron porque... Y ahí empieza todo un discurso, mejor dicho, todo lo que le nazca a uno decirle. Y como uno ya ha leído tantas cosas y ha aprendido, porque es que uno aprende más en la práctica que lo que aprendió en la universidad, ¿cierto? En la universidad le meten a uno contenido. Pasa uno los exámenes y todo, pero cuando ya está en la práctica, ya es diferente, uno parece que uno nunca hubiera estudiado. Ahí es donde uno tiene que empezar a hacer praxis, lo que el fondo de lo que nos enseñaron, no la forma, el fondo. Y empiezan a identificar cuáles son los fondos, ¿cierto? Cuáles son los fondos de la enseñanza o de lo que tú aprendiste, porque hay mucho que no sirve para nada. Hay mucho de lo que uno le enseñan que no sirve para nada. Hablando por lo menos de Colombia, ¿no? Que, ¿verdad? Lo que tú ves en ¿cuánto tiempo? Tú me decías que, sí, 2 años. En 2 años uno lo ve aquí hasta de pronto en 6. Sí, porque hay mucho relleno. Y estoy
hay mucho relleno. Y ahorita también hay mucho tecnólogo que ya hace cosas, o sea, tiene muchas responsabilidades sabiendo que está mal preparado. De ahí es que vienen ya los errores de los médicos también, porque ya están haciendo una panadería, muchos médicos medianamente mal formados, yo creo, ¿cierto? Porque se volvió un negocio. Se había caído. Aló. Sí, se ha caído, tienes razón. Sí, se decía Sí, había una cosa con él. Sí, entonces uno tiene que, estaba yo pensando ahorita, que definitivamente hay que leer mucho, porque uno se convierte como en un libro. Juan, la otra cosa, aparece mucho extraterrestre, ¿verdad? Uy, tremendo. Mucho bicho raro. Claro, es que yo creo que el 90% hemos sido abducidos. Wow, no, Sí. mano, qué cosa impresionante. Sí, ¿A y vos te han ahí, hecho hipnosis? ¿cómo? ¿Te han hecho hipnosis? No, yo me he hecho siempre las mías. Siempre he hecho mis hipnosis y así, no. No, en un ejercicio una vez en un curso, pero no quedé contento con el muchacho que estaba, el alumno. Contigo. Sí, Ujú. pero creo que mm, las autohipnosis pues a mí me han funcionado mucho porque me volví buen estudiante, la autoestima se subió, me volví más hábil en muchas cosas, soy más perceptivo. eh, También en la hipnosis veo cosas y todo eso es gracias a eso. Estoy más despierto, si pudiéramos decirlo. Ya pues. Sí, me decía la canalizadora de Colombia, la de Bogotá, hablemos la de Bogotá. Ayer o antier que me llamó, me decía, te voy a contar una cosa y te vas a sentir orgulloso de ti. Y le dije, cuéntame. Dijo, como ella tiene una habilidad de ver los reptiles y todo, pero verlos, ¿De ver qué? los reptiles y todos esos bichos. Entonces, Ya. Entonces antes es una medium extraordinaria. Entonces ella me decía que antes pues no hacía nada. Y desde que está trabajando conmigo, pues como ha aprendido harto, es que ha tenido unos encuentros con ellos, pero extraordinarios en cuanto a liberarlos, o liberarlos de las personas, ¿no? Y le dije, no, claro, es que tú has aprendido. Le dije, yo me siento orgulloso de mí. Le dije, yo digo, tan modesto. Le dije, pues claro, si yo sí me he hecho flores y eso gracias a esas flores es que de verdad uno se vuelve bueno. Porque uno se las cree y el mismo inconsciente hace que uno se vuelva más bueno. Más bueno hablo en cuanto al aprendizaje, ¿no? Ujú. Y decía, no, eso, ¿qué día? Eso fue antes de antier. Es que se encontró con un reptil pero gigante y lo pudo manejar sola. O sea, ella casi siempre ha sido conmigo. Hemos tenido los Ajá. encuentros terapéuticos y dijo, no, ya me estoy arriesgando sola. Y le dije, chévere, porque ese es el objetivo. El objetivo es que ella ya los destierre a su manera, con su identidad, con lo que ha aprendido y que lo sepa entender, porque es que ellos nos dominan es porque saben que somos ignorantes, ¿cierto? Sí, O que estamos dormidos. sí, ellos son. Entonces, Aparte creo que ellos son como que demasiado, la psiquis de ella es muy alta, ¿no? Que sí, manejan la psiquis de... claro, es que ellos se meten por la parte telepática y uno cree que es un pensamiento, es una idea mía, y no, mentiras. Entonces es más abducción. Por ejemplo, hay personas que le dicen, mátense, suicídese, y ellos creen que son ellos y no, están abduciéndolos para que se suiciden.
Hay una persona que yo tuve hace harto, de las personas que más han pagado sesiones porque le encantan, él pagaba era como porque le encantaba la sesión, porque también mejoró mucho. Y él siempre le aparecía la palabra SIDA, 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 SIDA. SIDA, sí, y iba a estar con una mujer y se le aparecía esa palabrita, esa voz, era una voz, SIDA. El síndrome. Sí, el síndrome. Entonces él era muy inseguro con las mujeres y le aparecía la voz del SIDA y ¡pum! No tenía relaciones, mejor dicho. Le estaba dando hasta impotencia con esa palabrita, por el miedo, ¿no?, a tener una relación sexual. Y descubrimos si era un ser de esos de por allá que le decía SIDA, SIDA, para dañarle el rato, para que él se bajara de vibra, ¿no? Eso de que empiezan a culparse, oiga, tengo yo, no, empiezan a culparse, ¿no? Empiezan a decir, ay, soy impotente, tan feo, uno no puede estar con una mujer, todas esas cosas que le bajan a uno la vibra, a ellos les conviene, ¿no? Y solo con esa palabrita lo estaba jodiendo. Wow. Sí, y tenía también un espíritu años que lo cuidaba. Y ese espíritu dependía de él y se fue llorando. Pero ahora quién va a cuidarlo, ahora quién lo va a cuidar. Tranquilo, que él ya puede vivir sin ti, que no sé qué. Y tocó hacerle, pues a los espíritus siempre se les hace terapia, ¿no? A los que se dejan y los que no, pues que se cierran portales y que queden por allá. Pero ese especial, eso lloraba porque ya tocaba dejarlo que se fuera, ¿no? Y el muchacho sintió también un alivio cuando se fue ese espíritu, porque no lo dejaba. Wow. O sea, es uno como, a ver, hablemos cuando tú eres papá. Si eres papá, sí. No. Cuando seas papá es más o menos lo que te voy a explicar del espíritu. A veces uno sobreprotege a un ser querido y lo que hace es hacerle daño, ¿cierto? A este espíritu le pasaba eso. Quería tanto a este señor, porque es un señor, que en la sobreprotección lo estaba alejando la gente, alejando el amor, alejando el progreso financiero, todo. Él no lo entendía. El espíritu no lo entendía. Era protegiéndolo, protegiéndolo, protegiéndolo. Y estaba haciéndole daño. Y eso lloraba cuando tocó irse. Y después de que ya uno les hace terapia a ellos ya se van tranquilos. Se van muy tranquilos porque ya entienden. Es que por eso es que hay que leer mucho sobre el desapego, hay que leer mucho sobre los problemas de la sociedad, sobre psicología, pero no psicología la que nos han enseñado, sino la práctica. La psicología práctica que habla con el corazón, no la psicología que habla desde un libro, no, es la que habla desde el corazón. Decía San Agustín por allá en algún momento, siglo IV después de Cristo, a él lo llamaban el psicólogo del pueblo, porque él se metía como en la situación de cada uno y daba una solución. Y uno tiene que volverse como un psicólogo del pueblo, pero un psicólogo informal, un psicólogo no de casillas, hemos dicho el psicólogo de la ciencia, ¿no?, que yo critico mucho, que encasilla todo, sino volverse uno como el viejito, pensar como el viejito, pensar como el homosexual. Psicólogo de experiencia. Sí, de experiencia, es meterse en los zapatos del otro. Cuando tú te metes en el zapato del otro, ahí viene el rapó también, y ahí viene la empatía con la persona, la simpatía. Entonces uno logrando ser simpatizante con los demás, más fácil más fácil el conocimiento que uno les está transmitiendo, lo entienden y lo practican, ¿cierto? Si va con dureza, eso no funciona para nadie.
porque ahí está el tirano, ¿no? Ahí está el tirano y ahí está pues la persona que el inconsciente rechaza. Pues aquí vinieron, aquí vinieron. Ah, sí, eso sí suele suceder. Sí, eso sí. Entonces, no sé en qué iba. Se me fue la paloma. Sí, de todas maneras, cuando, un ejemplo, el hijo tiene confianza con el papá, el hijo le cuenta hasta el pecado más pecado, ¿cierto? Entonces así son los clientes, pacientes o consultantes. Ellos tienen que ver, bueno, ellos ven que uno sea seguro, que uno sepa, que uno vaya al fondo y no a la forma, que les dé mucho punto de reflexión y que ellos vean que uno habla sincero y que los estima, porque de todas maneras todos buscamos cariño de una u otra manera y si la persona es amable, automáticamente ahí ya hay cariño, y si es segura, pues mucho mejor, y si demuestra conocimiento, mejor todavía, porque ellos quieren personas inteligentes en lo que ellos van a invertir. No es como cuando uno va a comprar unos zapatos, uno si el vendedor es apagado, así tenga los zapatos mejores que me han gustado, uno no se los compra, porque no es muy inseguro, le pregunta uno el material y no sabe el material, ¿cierto? Bueno, Juan, y cuando, por ejemplo, bueno, vos tienes una sesión hoy de 1 hora, hora y media, anyway, 2 horas, y vos te encuentras con algunas situaciones que tienes que tratar de solucionarlas, ¿cierto? Sí, pues por lo general todas las sesiones pues uno no soluciona, es dar alternativas de solución y él es el que las toma. Uno da alternativas de solución y él mira si las toma o no, ¿cierto? Aún él le puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, uno le dice, tú tienes cáncer porque estás cuidando a tu mamá y no quieres cuidarla. Tienes que ver cómo no cuidarla, porque te estás matando, porque lo que estás haciendo para ti es tóxico. No estás contenta, entonces ya decir, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cierto? Entonces uno dice, buscar alternativas de cómo hacer para que toda la familia se integre para cuidar a la mamá, pero no toda la carga sea para ti. Entonces muchos van a decir, no, yo no puedo hacer eso. Entonces busque una solución donde ella se sienta contenta cuidando a la mamá. Y empiezan a darle alternativas, no, que ninguna le convence. Entonces quédese ahí sufriendo, porque no hay otra, ¿cierto? O sea, uno también como terapeuta los confronta. Y la confrontación es, eso se llama terapia de choque. Cuando uno hace que la persona se confronte, pero fuertemente. Entonces, por ahí va el caso. Pero siempre que ellos vean que uno es hábil y no va a quedar en blanco. Porque cuando uno queda en blanco, a veces demuestra inexperiencia. Y las personas compran un servicio porque quieren escuchar posibles soluciones, ¿cierto? Hay un dicho que yo no sé si por allá exista, pero acá en Colombia y en Brasil también se escucha, en Perú, dice, si no se la sabe, invéntesela, pero con argumentos, ¿cierto? No es inventar una respuesta sin tener una argumentación. Entonces, si uno no sabe, con todo lo que sabe, fusione una buena respuesta. Que persuada uno a la persona, que la convenza. Pero los blancos son fatales. Que me preguntan y uno queda, ¿y yo qué digo? ¿Cierto? Eso es como un examen, se rajó. Se rajó. Entonces uno tiene que ser muy hábil. Yo le digo a las personas siempre, lean de todo, porque eso amplía
la habilidad mental y amplía el léxico, amplía el conocimiento, el raciocinio, el discernimiento. Entonces cuando uno tiene tanto en la cabeza, se vuelve hábil en dar respuestas, se vuelve hábil para ver el fondo y no la forma, se vuelve hábil para hacer prospectivas, aún para evaluar el pasado. Entonces uno tiene, esto es de harto contenido, sin decir que sea difícil. No, no es difícil. Lea uno de todo y si entiende bien y si no entiende, siga leyendo. Que con el tiempo ya el inconsciente va entendiendo porque ya el léxico se amplía, ¿cierto? Igual con las enfermedades, igual con cualquier tema. Las personas quieren ver a alguien que les da argumentos y que les da elementos y que sabe, en últimas, ¿no? Fuera de todo esto son elementos importantísimos, porque tú puedes tener simpatía con las personas, pero si no tienes contenido, imagínate. Bailar. Es como cuando uno se cuadra a una mujer lindísima y es más aburrida que cualquiera porque no sabe, ni siquiera tiene palabras, sino solo dice sí, no. Imagínate. ¿Cierto? Hombre, Entonces uno tiene que ser también conversador. Muy conversador para tener una buena sesión terapéutica. Muy conversador y que sea pues agradable todo el ambiente. Tú puedes estar en una choza, como me ha pasado en el Amazonas, y esas chozas no tienen tapetes, sino en la tierra. Pero si tú tienes una buena ambientación, esa chocita se convierte en algo tan agradable que el que entra ahí le encanta tanto el lugar que se le olvidan hasta las responsabilidades que tiene más tarde, como cuando hacen una visita a una casa, ¿no? O sea, es integrar todo para que el paciente se sienta bien, o el cliente o el consultante. Es todo, desde la misma alegría de uno, desde los ojos que le brillan, desde etcétera, etcétera. Sí, o sea, uno cree que esto es fácil, pero hay que tener los pequeños detalles, de los pequeños detalles está el placer. ¿Cierto? Hay que estar vigilante, por ejemplo, en la selva donde uno suda harto, donde uno es degenerado, porque en la selva, por lo menos cuando yo voy en camino a las comunidades, yo llego cochino, porque hay que pasar ríos, hay que meter el cuerpo al río, hay que lavarse uno, mucho se vuelve uno indio, más o menos, lo que quiero decir. Parece uno un indígena. Para tener una sesión yo no puedo estar en ese estado, o sea, llegar y de una vez hacer la sesión. Yo tengo que llevar ropa, por lo menos para cambiarme, y desodorantes, y eso suma. Si yo me igualo mucho al indígena y tomo la identidad de ellos, automáticamente puedo perder poder sobre ellos, porque me ven como uno igual, ¿cierto? claro. O sea, sí está bien que nosotros tengamos un rapo y entendamos al pueblo como son ellos, pero no volvernos iguales a ellos, porque es como cuando tú entras a una familia, das confianza y después te falta el respeto, porque te vieron igual que los hijos, o igual que cualquier persona de la casa. No, uno tiene que guardar ciertos límites, porque creo que es necesario, ¿no? Ciertos límites, siendo sincero y todo y siendo sencillo, no dar todo, porque entonces pueden abusar de uno, porque ya lo ven a uno igualito, entonces, es igual que mi hijo, es igual que no sé qué, y empiezan a perder la confianza en uno mismo. Es que es todo, uno tiene que estar vigilante en todo. Entonces, en las comunidades indígenas, por más que ellos estén sudados, por más que ellos estén
en terapia sucios, uno tiene que llevar la diferencia. Si yo llegué cochino, porque uno llega sucio, pues si llegué sobre la hora, les digo, bueno, entonces me arreglo y hacemos la sesión, ¿cierto? Porque eso de todas maneras para ellos es como que el respeto hacia ellos, uno le tiene respeto a ellos. Ya uno no va a decir, ah, es que ellos me tienen el respeto porque no se han arreglado. No, ellos son así. A veces descalzos, sin camisa, hacen la sesión. Entonces eso no es irrespeto, ellos son así, la cultura de ellos es así. La cultura sí. Claro, entonces uno se adapta. Para ellos también. Sí, y eso, y el abrazo también. Yo a veces abrazo indios sudados y todo y no me da nada. Todo eso entra dentro del rapó, todo eso entra dentro del... Para ellos decir, este señor sí es sencillo, ¿cierto? Un ejemplo, me abrazan y yo rechazo el abrazo, ¿y qué pasa ahí? Automáticamente ya genero una barrera, Claro, ¿cierto? así es. Y el sudor es lo de menos, uno va es por el alma de la persona, uno no va por el sudor. Pero uno sí Pasajeras. más por la misma cultura de nosotros, uno se arregla y uno prepara como que todo, ¿no? Pero porque nosotros somos de otra cultura. Entonces uno lleva su cultura también, sin decir nada. Pero esto es muy bonito, esto forma a las personas. O sea, los buenos terapeutas se forman. Los que siguen igual es porque están haciendo terapia por plata. ¿Cierto? Los que siguen igual. Porque esto lo forma uno. O sea, yo sí sé que la plata está ahí está. Pero si uno sigue siendo igual de... Un ejemplo, que un terapeuta maltrate a la esposa. Y ese terapeuta sigue maltratando sabiendo todo lo que ha encontrado en sus terapias. Es un terapeuta que está metalizado y está trabajando postizamente, porque tiene varias personalidades, ¿no? Una con los pacientes y una consigo mismo, con la realidad. Pero si uno empieza a tener cambios haciendo bien las cosas, es porque uno, fuera del dinero que le pagan a uno está enfocándose en la persona. Yo lo digo por experiencia, ¿no? Ajá. Porque yo he tenido muchos cambios porque de pronto también era pendejo, como decimos, sufría por pendejadas, también le hacía caso al chisme, también me sentía a veces señalado, entonces todo eso se ha limpiado. Ya hoy en día me interesa lo que digan de mí, si el otro veo que está murmurando, dijo, pues estará hablando de otra persona, no de mí, entonces ya uno ya como que corrige. Pero definitivamente un buen terapeuta y exitoso es ser uno mismo y pensar en la persona, definitivamente, en el alma de la persona, porque estamos trabajando es el alma, ¿no? Ya que se beneficia el cuerpo es diferente, porque todo viene desde el alma, de adentro hacia afuera, y si el alma empieza a corregir, el cuerpo se empieza a corregir, ¿cierto? Entonces a lo último también tenemos que cortar. Las bases, ¿no? Sí. Y también tenemos que cortar una creencia que nosotros curamos. A veces uno está hablando, yo digo también, caigo en eso todavía. Y uno dice, yo sano, no, uno no sana. Es la persona que permitió que uno, con las herramientas que le dio, ella sanara. ¿Cierto? Porque ella lo aceptó. Entonces uno... Sí. Tú tienes por ejemplo, una úlcera. Y empieza uno a decir las posibles causas de una úlcera. Y tú no haces caso, pues seguirás con la úlcera. Pero tú dices, uy, de verdad, tengo que cambiar esto. Y empiezas a cambiar los pensamientos y ahí la conducta. Y empieza a corregirse la úlcera. Entonces, en últimas, quien da el paso para la sanación es el que lo contrata a uno. Y a veces esperan tanto de uno
que se equivocan. O sea, se equivocan en el sentido de, en cuanto en creer que la sanación viene de afuera. La sanación viene de adentro. Yo, o sea, tú me contratas, ¿cierto? Y vengo de afuera. Pero en última, si tú entiendes todo desde adentro, pues tu salud está asegurada. Pero porque tú activaste algo de adentro tuyo, no yo, ¿cierto? Viste, tú con tu poder logras activar el ADN. Pues prácticamente es el ADN, porque tú le diste una nueva información, y el ADN es información, así tenga elementos biológicos, pero el ADN es pura información. Entonces esto es de hábiles. Un buen terapeuta debe ser hábil. Yo he atendido terapeutas que están en crisis. Se supone que no tenemos que estar nosotros en crisis. Y yo en eso sí me siento orgullosísimo de mí, porque yo no tengo crisis. Yo he tenido solamente uno en la vida. Solamente he tenido una crisis en la vida, que fue hace 23 años. Que fue por novia, porque me echó. No más. De ahí en mi vida no he tenido ninguna crisis. O sea, siempre he estado estable, con plata o sin plata, con novia o sin novia, encerrado o siendo libre, en la selva o en la ciudad. Yo siempre he sido estable. Entonces los terapeutas, los buenos terapeutas, digo yo, para ayudar a que los otros se sanen, tienen que estar más limpios. Y eso es un poder para que los demás se sanen más rápido. Porque mi suciedad la puedo pasar a otro. Hablando como metafóricamente, ¿no? Por ejemplo, me llega alguien que odia y yo odiando. Y yo tapando que no odio, ¿no? Ajá. En el discurso le digo, uy, no, yo no odio a nadie. Y mi corazón bien, pues bien contagiado de odio. Entonces uno cuando odia no puede hablar tampoco del amor, ¿cierto? O de la reconciliación. Entonces uno si quiere simular que no odia, puede dar un discurso casi acertado, pero no es asertivo. Pero si yo no odio, imagínate todo lo que sale del corazón para la otra persona. Aló.